Ya. Ahora sí. Ahora por fin dijo que está grabando, por si acaso, ¿no? Está grabando. Ya. Ahora estamos grabando, me ven en la pantalla, ¿cierto? Después de haber hecho todo el cambio. ¿Estamos? Sí, profe. Ya. Ya, continuamos. Listo. Cuando uno resuelve un problema rápidamente nomás, que es lo que estaba explicando aquí, hay pasos que yo debo hacer para realizar de manera secuencial la tarea, es decir, voy haciendo paso a paso cada una de las tareas, pero si yo no pudiese hacer nada más que seguir un orden de pasos y no poder establecer un camino de acción distinto, entonces no tendría ningún sentido la programación. Lo que le da vida a la programación es que yo puedo ir haciendo preguntas al interior de esa secuencia de pasos que me van a permitir cambiar mi curso de acción, me van a permitir bifurcar mi camino, me van a permitir dar opciones, de las cuales yo puedo seleccionar solo uno en realidad. Eso se hace a través de ¿qué cosa? De preguntas. Y las preguntas siempre en nuestro mundo se responden de o verdaderas o falsas. Dicho de otro modo, es más o menos una cosa de este estilo. Yo voy aquí siguiendo una serie de pasos que voy desarrollando. Llega un momento dado, es que debo hacer una pregunta con respecto a alguna de las cosas que yo estoy resolviendo. Si una variable tiene un valor, si alguien se llamaba tanto, si la temperatura es tanto. Entonces yo tomo un camino de acción. Hago una pregunta y esa pregunta me va a poder determinar a mí. Si es verdadera, yo sigo este camino de acción, no los dos, sigo uno solo. Si es falsa, sigo el otro camino. Ahora, llego acá y continúo nuevamente haciendo instrucciones secuenciales hasta que lleguen a otro punto de inflexión o otro punto de cambio, en donde nuevamente hago otra pregunta, la que estime conveniente, y también tengo dos caminos de acción posibles. Elijo uno y continúo así. Eso me va a permitir a mí darle opciones a mi problema. De hecho, si lo miro de este punto de vista, yo puedo finalizar el problema acá, puedo finalizar el problema aquí, puedo finalizar el problema acá o puedo finalizar el problema acá. Y va a depender de qué, de las respuestas que yo ya he dado a estas preguntas. Esa es la idea de las... Y con eso yo necesito saber efectivamente todas las combinaciones que se pueden dar. Imagínense que tenemos un código chiquitito. ¿Qué hubiese pasado si este fuese el código de la NASA, por ejemplo? De un programa de la NASA. Obviamente que no hay 4 opciones, sino que hay cientos de opciones acá, y por lo tanto hay cientos de combinaciones posibles de preguntas, porque a esa pregunta yo le puedo haber dicho verdadero, pero a esta falso, entonces ya tengo una combinación, o le podría haber dicho verdadero este de acá y falso este de acá, otra combinación, o para llegar a esta podría haberle dado verdadero acá, falso aquí. Entonces se van configurando una especie de mapa, un árbol, que la llamamos nosotros, que es una especie de árbol de decisión. Yo voy tomando todas las decisiones posibles, todas las preguntas posibles y voy estableciendo caminos de trabajo. A eso ustedes le van a trabajar después en estadística, en varias asignaturas más, le vamos a llamar un árbol de decisión. Así de simple. Árbol de decisión. Ya, una vez que tenemos listo eso, entonces eso lo hago a través de preguntas. De preguntas. Pero hay otro grupo más de instrucciones. Otro grupo más de instrucciones que son las repetitivas. Es cuando yo quiero repetir algo. Cuando yo quiero repetir algo. Un bloque se debe repetir varias veces. ¿Eso cómo se dibuja acá? Yo voy haciendo una tarea secuenciales, llega un momento dado acá, también establece una condición, pero esta condición me va a permitir a mí repetir unas instrucciones que están aquí adentro y volver nuevamente a evaluar si está correcto o no. Por lo tanto, esta es una condición, igual que esta de acá, es una condición, es una pregunta. Si la pregunta es verdadera, generalmente voy a seguir haciendo las instrucciones y voy a volver a preguntar otra vez. Oye, ¿eso es cierto? Oye, ¿eso es cierto? ¿O eso es cierto? ¿Cuándo continúo hacia acá?
cuando la pregunta es falsa. Cuando entro aquí, cuando la pregunta es verdadera. No es lo mismo que esto que tenemos acá. Esto es una condicional, esto es una repetitiva. Estoy repitiendo todo este bloque. Estoy repitiendo todo este bloque. Aquí me quedo dando vuelta, repitiendo, 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 repitiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la pregunta o la condición que me hace quedarme dentro de este ciclo o de este bloque sale. Cuando es falsa, entonces continúo acá. Y vuelvo a repetir, o sea, y ahí ya tengo todas las posibilidades cubiertas. De hecho, y se pueden mezclar, todo se mezcla. A eso es lo que nosotros llamamos una programación estructurada. A eso le llamamos nosotros programación estructurada. ¿Por qué? Porque todo problema se resuelve ya sea con instrucciones secuencial, con instrucciones condicional, que para ustedes van a ser preguntas, o con instrucciones iterativas, que son las que repetitivas, las que repiten algo. Todo problema se reduce a eso. ¿Y cómo estas cosas se mezclan? Eso es programar. Todo problema sigue una secuencia, todo problema debe responder a algunas preguntas y me va a permitir hacer un camino distinto, y a veces tengo que repetir muchas cosas. De hecho, ustedes la han visto siempre, o sea, cuando estuvieron viendo con Felipe el tema de los algoritmos, sé que él les pidió que hicieran estos algoritmos de la vida diaria, lavarse los dientes, levantarse. Habían tareas que ustedes se dieron cuenta que eran secuenciales. Por ejemplo, si yo me quiero levantar de la cama, primero tengo que tirar la sábana hacia atrás y después bajar los pies, porque no puedo bajar los pies después tirar la sábana, o si no, me voy con sábana y todo para abajo. Lo mismo si me estoy vistiendo. Si quiero seguir un orden lógico, obviamente primero me pongo los calcetines y después me pongo los zapatos. No pueden ser al revés. O sea, hay instrucciones, hay tareas que deben ser secuenciales sí o sí. Hay otras que las puedo ir intercambiando. O sea, me pongo primero el zapato derecho y el zapato izquierdo, da lo mismo. No molesta. Después hay condicionales. Y las condicionales ustedes las pueden visualizar en su mente, en su cabeza ya. Por ejemplo, cuando se estaba lavando los dientes, si ustedes dicen le echo del tubo pasta de dientes, le echo pasta al cepillo. Bueno, pero ahí había una pregunta que usted no se hizo, que usted se hizo, perdón, pero no la dejó reflejada. ¿Estaba tapado o destapado el tubo de pasta de dientes? Usted se hace esa pregunta mentalmente. Eh, Ahí hay una condicional, o sea, ¿está destapado? Si está destapado, ¿qué es lo que hace? Echa la pasta. Si no está destapado, ¿qué es lo que hace? La destapa. Ahí usted hizo uso de una instrucción condicional. ¿Y dónde se usa usted de instrucción iterativa? Cuando ahí mismo también se está lavando los dientes y se lo está cepillando. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted estime conveniente. Ahí hay una pregunta por medio. Yo sigo cepillando, cepillando, cepillando. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo estime conveniente. Ese estime conveniente que puede ser es porque yo pensé 20 segundos, porque me cepillé 150 veces de arriba abajo, no sé. Pero había algo que me permitía a mí indicar que debía seguir cepillando hasta que se cumpla una determinada condición. Y ahí tenemos todo explicado nuevamente. Todo se hace en función de eso. Si lo que a usted se le ocurra, lo vamos a tener en términos de instrucciones iterativas, condicionales y secuenciales. Todo, todo problema nuestro se resume a eso. Por lo tanto, la pregunta que viene ahora, ¿cuáles son las instrucciones de cada uno de estos bloques? ¿Cuáles son las instrucciones secuenciales? Pero ya no tanto en vida normal, sino que en Python. ¿Qué es lo que vamos a entender nosotros por una instrucción secuencial? Ya sabemos, una detrás de otra. Hay instrucciones que son propias y necesariamente secuenciales, no queda otra alternativa. De esas son tres. Una instrucción es la que vamos a llamar nosotros de asignación, una que vamos a llamar de entrada y otra que vamos a llamar de salida. Son tres instrucciones que vamos a repasar ahora.
Y esa es toda la pega. Profe, Sí, ¿qué dice al lado de en Python secuencia, cierto? O secuenciales. secuenciales. Ya. Vamos a parar aquí y entramos a Python, para contarles lo que es Python, cómo lo van a usar, cómo se va a ejecutar, porque las instrucciones que vamos a ver en Python, como dije yo, son 3. Y esas instrucciones las vamos a ver acá, resumen de instrucciones, paralelo de instrucciones. Asignación, voy a decirles cómo se hace. Lectura, cómo se hace en Python, y vamos a probarlas. Y escritura, cómo se hace en Python. Después vienen las condicionales. Vamos a trabajar solamente sobre las instrucciones. Por lo tanto, necesito que ustedes entiendan lo que es Python, entiendan que hay que instalarlo bien, por eso les dejé el link. Podemos probar con Python, que hay unos Python online por ahí dando vuelta, pero a mí nunca me han gustado. Si ustedes ponen Python online, porque trabajan de una manera distinta, así que no nos metamos ahí. Vámonos a entender qué es Python. Python, si usted pone ahí internet nomás, Python solo sin ORG. Usted va a encontrar ahí un montón de explicación, qué es Python, quién lo creó. También les voy a dejar yo el link. En los libros también sale quién es, quién fue creado. Python es un lenguaje. Se creó su nombre gracias al humorista, al grupo humorístico Monty Python, que son unos ingleses. Es un lenguaje de programación interpretado. Y la historia. La historia es simpática, siempre. Este caballero de aquí, que es nuevo, Guido von Rossum, fue el creador de Python. De hecho, esta es una foto del año 2016. Python fue creado, dice, a finales de los 80, pero entró efectivamente a funcionar bien después del 2010. Después del 2010 ya entró a ser considerado un lenguaje realmente un aporte. Se supone que Guido von Rossum es un holandés, tengo entendido, de Países Bajos. Ahora no existe el nombre Holanda, ahora es Países Bajos por si acaso. Como sucesor de un lenguaje de programación ABC, da lo mismo. Él dice que lo creó por un día que estaba aburrido, que necesitaba un lenguaje rápido y para unas vacaciones de Navidad no había que hacer y inventó el lenguaje Python. El lenguaje Python tiene varias versiones. ¿Cuál es la filosofía? Es esta: bello es mejor que feo, es decir, es bonito el lenguaje; explícito es mejor que implícito, es decir, que a todo registrado tal cual como es; simple, complejo es mejor que complicado; plano, tiene una serie de características el lenguaje Python. Así que ahí ustedes, si quieren estudiar un poco de historia de Python, pueden ahí hurguetear un poco su desarrollo. Hay varias versiones. La versión que nosotros vamos a trabajar es la versión 3 y algo. Generalmente es 3.5 y algo, ¿eh? Esas son las versiones. De hecho, la última versión es la 3.95, que fue actualizada a mayo del 2021, hace 5 días atrás. Tiene varias características. Así que, si usted tiene instalado en su computador, va a tener que revisar cuál es la versión de Python que tiene. Si no, vamos a tener que instalar la versión 3.7 o 3.5, 3.5 y algo, da lo mismo la que usted tenga. Ahora, si usted tiene la 3.6, no se va a volver loco cambiándola. Déjela nomás. ¿Y de amigo hace frío, cabrón? Creo que tengo la 3.9, profe. Ya, si tenéis la 3.9, estamos ok. Pero vuelvo a repetir, no se vuelvan locos. Si alguien ya pescó el computador, si tiene el Linux. De hecho, una de las gracias de Linux y de los sistemas operativos basados en Unix
es que Python viene instalado ya. No tienen que hacer nada de ustedes. Viene por defecto. En Windows hay que instalarlo. Por eso hay que tenerlo claro. En el video ahí yo explico bien cómo trabajar, cómo bajar el, el compilador o el editor, esta cosa. Esa es la página oficial de Python. Usted pone python.org y efectivamente va a poder jugar ahí, trabajar con alguna de estas cositas y ver cuál es la versión que está disponible. Ojo que él va a reconocer cuando ustedes ponen de un lado. Él reconoce que yo estoy en Mac, por ejemplo, y me dice, oye, la última versión que yo te regalo es la 3.95, es gratis. Lo mismo para Windows. Para Windows aquí están las últimas versiones, también está la última versión, la 3.95. Y está la otra línea, son dos ramas de desarrollo, la 2.7 y la 3.95. 3.9, 3.7. Háganle el quite a todo lo que sea 2, tanto, por si acaso, porque eso ya va descontinuado. Y aquí ustedes pueden empezar a buscar las versiones más antiguas. ¿No? Yo quiero instalar una versión más antigua. Están todas las versiones. 3.8.7. ¿Por qué? Porque hay algunas bibliotecas, como ver más adelante, que son específicas que trabajan sobre algunas de estas versiones. Nomás en el caso de ustedes, pónganle la última, no vaya a funcionar bien todo. Así que ahí bajan no lo hagan, no traten de instalarlo al tiro, vean el video primero, porque fijo que van a tener problemas, porque tenemos que dejar activo nosotros que puedan ejecutarlo desde la línea de comando de la consola. Y eso Profe, hay que hacerlo, ¿sí? ¿sabe que cuando uno escribe, o sea, sin tener el Python instalado, si uno escribe directamente en la consola, en el CMD de Windows, escribe Python, se abre la store de Microsoft, la tienda, y se puede instalar desde ahí directo. Pone a Yo no le descargar y ya hacía, está no, instalado. no, 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 Bueno, no, 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 no. Tienen que instalar el original. No es que lo hacen a través de una tienda de Microsoft, porque ahí ya están agregándole cosas raras que tiene Microsoft. No, no, instalen el verdadero, este. Porque si no, usted lo va a instalar y no lo va a instalar como dice el- el video, después cuando lo quiera encontrar dónde están los ejecutables, cómo le agrego la línea de comando, cómo la voy cambiando, no lo va a poder, le va a costar porque no sabe dónde lo dejó Microsoft. Así que no, por favor, instalen como dije yo, después van a haber problemas y me van a estar hinchando todo el rato, profesor, ¿por qué no me funciona? ¿Por qué no me funciona? Yo la pregunta que le voy a hacer, ¿siguió las instrucciones? Recuerden que Microsoft instala como para Microsoft, ¿no? Y Microsoft, para nosotros los programadores, no es bueno. Así de simple. Aunque todo el mundo lo use, el 47% de los programadores del mundo usa Microsoft, ¿pero por qué? Porque las empresas están obligadamente a usar Microsoft. Pero si le preguntaran efectivamente a desarrolladores, que somos nosotros, elegirían a ojo cerrado o Linux o Mac, porque tienen el control completo. Así que, por favor, háganme caso. Ya, ahí ustedes pueden instalar la versión que ustedes quieran. Y ahí no, vamos a parar acá y vamos a explicar qué es Python en realidad. Python, ¿qué es? Si ustedes ven ahí, es un lenguaje de programación, ¿cierto? ¿Qué es? Es un lenguaje de programación. Y aquí está la diferencia. Es interpretado. ¿Qué significa que sea interpretado? Significa que usted, y aquí me ponen atención, significa que usted va a tener que escribir algo en un editor generalmente. ¿Y qué va a escribir ahí? Sintaxis Python, es decir, palabras escritas en lenguaje Python, pero para que esto se pueda ejecutar, para poder ejecutar esto en el computador, debo hacerlo a través del intérprete Python, que ese es el que usted instala.
que este es un programa ejecutable. ¿Qué es lo que hace? Que toma cada una de las líneas que está acá, que las que escribió usted, que usted entiende, y esa él las lleva a puras líneas de comando, o sea, instrucciones del computador. Y esto es lo que se ejecuta. Dicho de otra forma, las instrucciones que yo escribo, las escribo para mí. Esto está aquí, yo lo entiendo. Y necesito un editor o donde escribir inicialmente. Después yo tomo esas instrucciones y a través del intérprete se van a transformar. ¿En qué las va a transformar? En memoria, por si acaso. No es que genere un disco. Esto queda en memoria. En memoria transforma cada una de las instrucciones en algo que entienda la máquina. Y eso es lo que se ejecuta. Por lo tanto, el intérprete, ¿qué es lo que hace? Es, como su nombre lo indica, es un traductor, es un intérprete entre lo que yo entiendo, la forma de hablar del ser humano, y la forma de hablar de las máquinas. ¿Y eso qué lo hace? Python. Ese es Python, por si acaso. No son las instrucciones es la sintaxis de Python. Pero el Python lo que hace es esa transformación. Y eso es lo que vamos a aprender. Por eso queda claro que acá, ¿dónde escribo mi programa? En un editor. Vamos a aprender que hay varios editores. También lo puedo hacer en la consola de Python. Y vamos a ver qué cosa es la consola de Python. Ya, eso es con respecto a Python. Una vez que usted lo tenga escrito, o sea, una vez que ya esté instalado, y todavía no hemos instalado ningún editor, estamos haciendo el paso base nomás, usted va a tener que entrar por la línea de comando. Por eso tiene que estar clarito lo que yo les pido a ustedes. Vamos a entrar a la línea de comandos. ¿Y qué vamos a hacer en la línea de comandos? Usted va a escribir Python solito. Y se va a abrir una ventana como esa. Miren, pongan atención a esa ventana. En esta ventana me está indicando que yo acabo de ingresar al intérprete Python. Oh, estoy dentro de Python. ¿Cómo sé yo? Porque él me dijo, oye, ¿saben qué? Tu computador, oye, está ejecutando la versión 3.8 de Python, 3.8.3. Da lo mismo, ustedes dicen que la 3.9, ¿sí? Yo no lo puedo cambiar porque todavía no hay unas bibliotecas que están portadas a la última versión. Ya. Eso es de julio del 2020. Está basado en C, Python, en el compilador C Lang para mi mundo. Viene de una cosa que se llama Anaconda, que después les voy a explicar, y que corre sobre Darwin. Darwin es la versión del sistema operativo, es decir, el núcleo nuestro, que sería como el Linux. Tipé help, copyright, create o license para más información. Y me pone 3 signos mayor. En este momento yo estoy dentro del editor. No estoy programando, no estoy nada. Lo que puedo hacer ahí es ejecutar instrucciones propias de Python. De hecho, puede servir como calculadora. Si ustedes ponen 2 más 3, y ejecutan el Enter, le da 5. Si ponen 2 por 3 más 4, ahí van probando. ¿Y qué pasa si ponen 2 dividido por 3? 0,6, da decimales. ¿Se dan cuenta? Esa es la consola de Python. Vuelvo a repetir. A esto le denominamos nosotros consola de Python. No se les vaya a olvidar. Cuando yo digo, oye, entren a la consola de Python, esto. Yo puedo ir probando aquí las instrucciones. En los libros aparecen... Oh, tengo un frío, pero más o menos. En los apuntes que yo les dejé, acá, habían varios que aparecían en la consola. De hecho, el primer libro que aquí, el que tenemos que, como le dije yo, está en orden más o menos creciente de dificultad o de aporte. Este es el más básico. Ahí ya está instalado, por si acaso.
Y aquí empiezan a probarse estas cosas. Esto de aquí es para que ustedes lo impriman y rellenen ahí sus propios comentarios. Esa es la idea de este libro. Es como un, un cuaderno de notas. Elementos. Aquí hablan de variables. Pueden escribir cosas como esta. Constantes, entrada y salida. No era este el que yo quería. No era ese el libro que yo quería mostrarles, porque había uno que mostraba tal cual esas mismas instrucciones. Tampoco, ya. Pero ahí revisan ustedes que uno de estos libros me mostraba, ¿se acuerdan las instrucciones? Tal cual como me aparece ahí en el apunte, son los distintos, que son lenguajes, interrogadores, tipo valores. Oh. No me acuerdo en cuál de esto, pero aparecían todos los tres puntitos, que en el fondo eso es lo que se denomina el prompt. Aquí está. ¿Ven? Cuando ustedes aparezcan estas tres cositas así, todos estos tres valores, que son los mismos que aparecen acá, eso es lo que se llama el prompt. El prompt es el indicador del cursor. Cuando ustedes entren en Windows, ¿cierto? En Windows les va a aparecer una cosa así como, debería aparecer una cosa así como C2 puntos, ¿cierto? Una cosa así como C2 puntos y algún nombre acá. A esto se le reconoce como el prompt, que es el indicador. Este prompt uno lo puede cambiar, ¿eh? Es que me entregue información de dónde estoy parado. Ese es el prompt. Ahora, el prompt de Python son estos tres símbolos mayores. Y ahí uno puede escribir instrucciones. Puede escribir instrucciones. Y la primera instrucción que nosotros vamos a revisar y vamos a analizar, para que ustedes la entiendan, en el resumen de instrucciones que teníamos acá, es la asignación. La asignación es darle un valor a una determinada variable. Eso es la instrucción de asignación. Y aquí ustedes van probando. Por ejemplo, puede ser nombre igual 10. ¿Qué significa eso? Significa que el valor 10 se lo estoy asignando a la variable nombre. Y si yo hago eso, no hice nada. Perfecto, porque lo hizo. En el fondo asigné eso. Si yo quisiera saber qué es lo que trae, lo puedo, si estoy en modo consola, basta con que yo ponga el nombre de la instrucción, de la variable, y me dice cuál es el valor que tiene. Yo podría decir ahora, por ejemplo, nombre por 10. Y me dice 100. Sí, el contenido que tenía nombre lo multiplicó por 100. ¿Puede tener otra variable? Sí, una variable llamada número, que puede ser 2.5. ¿Y qué pasa si ahora dice nombre por número? 25. Obviamente, ¿por qué? Porque nombre, ¿qué valor tiene? Nombre, vea, tiene 10. Número tiene 2.5. 10 por 2.5 es 25. Fíjense que él le agregó un punto cero. ¿Por qué le agrega el punto cero? Y acá no, miren. Acá puso nombre que tenía 10 por 10, 100. Pero no 100.0. Pero acá sí 2.5. Y acá, pero sí 2.0. ¿Por qué? Porque estoy operando acá un número entero multiplicado por un número entero. El resultado tiene que ser un número entero. En cambio acá tengo un número decimal multiplicado por un número entero. El resultado tiene que ser siempre un decimal. Cosas como esa es la que uno tiene que ir aprendiendo acá. Esta es la consola de Python. Esto ya es empezar a hablar en serio. ¿Qué pasa si alguno de ustedes quiere dividir por cero, por ejemplo? Uno dividido por cero. Estos son los errores. Cuando le aparezca esto, hubo un error.
Ahora estamos actuando como consola, no como programa. Estamos probando todas las instrucciones. Después vamos a meternos a un editor y vamos a escribir todo junto. Dice traceback en la última llamada, en la línea 1, que está acá, hay una división por 0. ¿Está claro? ¿Qué pasa ahora si yo pongo otro igual 0? Y digo ahora número dividido por otro. El mismo error. Porque si estoy dividiendo igual por 0, otro es 0. A diferencia de decir otro dividido por número, que me da 0. Obviamente, porque 0 dividido por 10 sigue siendo 0. Esa es la idea. A esto le llamamos nosotros instrucciones de asignación. Asignar un número o asignar una variable. Asignarle o darle un valor a una variable. Le puedo dar a la variable número, le puedo cambiar el valor. Y puedo decir que sea igual a 200 ahora. Entonces ahora número ya no es 10, sino es 200. También número puede ser el resultado de, por ejemplo, número, un resultado de nombre por 100 más 200, por decir algo. Y número va a contener el resultado de esa operación. Nombre, ¿cuánto tenía? Vemos. Nombre tenía 10. 10 por 100, 1000. Si a 1000 le suma 200, queda 1200. Por lo tanto, el resultado completo de esta expresión se le asigna a la variable número. Eso es jugar con las asignaciones. Pero vamos a encontrar instrucciones que son mucho más complicadas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo una instrucción llamada variable, por ejemplo? Variable, una variable que yo le quise poner el número 10. Y después voy a decir que en variable deje igual variable variable es igual a variable más 10. ¿Cuánto hay en variable? ¿Qué valor tiene variable ahora? Y aquí hay que seguir la lógica. Fíjense que me equivoqué, pero lo vamos a hacer igual. El número 10 se lo asigno a la variable llamada variable. Aquí lo que tenía variable se lo dejé a la misma variable, es decir, 10 se lo volví a dejar acá como variable. Pero ahora tomé lo que tenía variable, que era 10, y le sumé 10. Y ese resultado ahora lo dejé en la misma variable. ¿Qué valor tiene variable ahora? 20. ¿Cómo se explica esto? Siempre se resuelve todo lo que está a la derecha del signo igual. Siempre. Si es una expresión, lo que quiera. A la izquierda del signo igual, si ustedes se han dado cuenta en todos los ejemplos, siempre tengo el nombre de una variable. Nada más que eso. Nada más que eso. Y si uno quiere quitar el valor de nombre o cambiarlo, ya lo vimos. Como decía Ricardo, ya lo vimos. Si quiero cambiar el nombre de variable, se lo reasigno nomás. Si quiero poner el nombre a nombre de eso, se lo reasigné. Le cambié el nombre. Esa es la idea. Quitar el valor, ¿qué significa? En el caso numérico, quitar el valor significa dejarlo en 0. No es que dejarlo, no lo puedo dejar así en el aire. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero sumarle a una variable que ustedes no le hayan dado un valor inicial? Por ejemplo, una variable que se llame vari. No tiene valor inicial. Y yo vari la quiero sumar 10. Me dice inmediatamente error. ¿Por qué? Porque dice vari no está definida. Es decir, nunca usted le dio un valor inicial. No le inicializó. Tengo que darle un valor siempre. ¿Por qué? Porque en este momento, ¿cuánto vale vari? No tiene idea, porque en la memoria del computador no hay nada que me diga que existe vari. Y yo digo ahora, a eso que yo sé que no existe, súmele 10. Error. Distinto es si yo digo vari igual 0. Perdón, vari igual 0. Y ahora puedo decir tranquilamente vari más 10. ¿Por qué? Porque vari ahora sí existe. ¿Cuándo existe vari? Cuando yo la creo. Ahí la creo. Así es como yo creo variables.
Moraleja, a la izquierda del signo igual, solo debería aparecer el nombre de una variable. A la derecha puede aparecer un número, una variable, una expresión aritmética, lo que usted quiera. Esa es la idea. Ojo con esto, por si acaso, eso es lo importante. Pero no solamente nosotros no solamente vimos valores, variables o tipos de datos que eran numéricos. Dijimos que también va a haber unas variables que son falsas o verdaderas, true o falses. Y aquí una variable lógica, yo le puedo dar el valor, ojo así, se escribe con la T en mayúscula, true. Y si yo escribo lógica, true. Lógica también puede ser false. Ahora me dice que es false. Lógica, ¿puedo escribirle como true? No, ¿por qué? Porque true no es lo mismo que true. Este está con mayúscula, este está con minúscula. Si está con minúscula, él cree que es una variable. True no está definida. Me dice, oye, la variable true no existe. No, porque lo que se entiende como un valor booleano es true and false, pero true con la T en mayúscula y false con la F en mayúscula. Tampoco es falso, falsito, como quieran ustedes, verdadero, no. Eso no funciona. Y ahora, ¿cuándo se usa esto? Si yo podría decir, por ejemplo, lógica sea igual al resultado de 2 menor que 5. ¿Qué dio eso? Recuerden que lo que dije yo, que esto es una asignación. Por lo tanto, se realiza primero todo lo que tiene que estar al lado derecho. Y 2 menor que 5, en el fondo es una pregunta implícita. 2 es menor que 5. ¿Es verdadero o falso eso? ¿Es verdadero o falso 2 menor que 5? Verdadero. Y veamos ahora qué es lo que dice lógica. Me dice que es verdadero. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si yo hubiese puesto lógica y hubiese puesto al revés? 5 menor que 2. 5 menor que 2 es falso. Por lo tanto, ahora lógica tiene el valor falso. Los únicos valores que puede tomar, es decir, es como hacer una pregunta ahí, intermedia ahí, entre medio. Esa es la idea de los variables estas booleanas. Cuando tenemos las numéricas, las booleanas. Nos faltan los otros tipos de variables que habíamos mencionado, los que se denominan string. De hecho, nombre puede ser una cosa así como, y cierro, y ya tengo nombre. Y si ahora ustedes ponen nombre, está. Pero fíjense que lo pone entre comillas. Puedo usar comillas doble o comillas simple en Python, da lo mismo. Entonces, cada vez que yo quiera asignarle un valor a un string, es decir, un conjunto de letras, tiene que ser encerrado entre comillas. Y él me lo va a mostrar así. Yo podría tener nombre igual Hugo, apellido Araya. Y ahora, ¿cómo los pego? Porque yo cuando tenía un número, ¿cierto? Un número que yo decía otro más vari. Y yo tenía claro que los podía sumar. 0. ¿Por qué? Porque otro ¿cuánto valía? 0. Y vari ¿cuánto valía? 0. 0 más 0 es 0. Lo sumo bien, perfecto. Pero ¿qué pasa si yo a dos variables que son no numéricas las sumo? ¿Qué pasa si yo digo nombre más apellido? Y me los pega. Es decir, la suma ya no es suma, es concatenación. Esas son las cosas que hay que ir aprendiendo y lo que vamos a ver cuando manejemos ya más a fondo el tema de los strings. Pero es para que no se asusten. Y esto yo le podría decir nom es igual a nombre. Ojo que la variable nombre y la variable apellido no cambian de estado, ¿eh?
porque no les he asignado un nuevo valor. Nombre más apellido. Entonces ahí sí que están en nom. Ah, pero ustedes dicen, pero falta un espacio. Falta un espacio. Bueno, volvemos a redefinir igualmente la variable y le ponemos nombre, pero ahora hacemos el truco de sumarle un espacio. Todo lo que esté entre comillas se considera string. Y ahora vemos nom. Y ahora sí que los tenemos por separado. Eso es lo que vamos a ver durante todo el semestre, cómo jugar con estas cosas, con estas variables. Eso es el acceso a la consola. Por eso hay que tener clarito esto. Y necesito que ustedes sí que instalen bien todo lo que es Python, para que ustedes puedan repetir estos mismos ejercicios. Esta es la consola de Python. Ya, esa es la instrucción más básica que vimos, que es la primera que ustedes van a establecer. Pero después también hay una segunda instrucción. Aquí pueden probar todas estas cosas que están acá. Después viene la instrucción de lectura. ¿Lectura qué significa? Significa leer desde el teclado. Eso es lectura. Capturar un valor desde el teclado. ¿Cómo captura un valor desde el teclado? Se hace con la instrucción input. Esa es la instrucción. Input. Y se le da a una variable. Por ejemplo, número es igual, o el nombre mejor. Nombre es igual input. Y esa es la instrucción. Input, abre y cierra comillas. Y fíjense que si yo aprieto el enter, el cursor no van a aparecer el prompt de los tres signos mayores. Quedó ahí esperando. En ese momento está esperando que yo digite algo. Digito algo. Y ahora sí volví. Quiero ver qué es lo que digité, obviamente. Hugo. Ese es el manejo de el input. Pero aquí yo puedo poner un mensaje. Ingresa tu nombre. Y cerramos eso. Y ahora me dice, ingresa tu nombre. Hugo. ¿Cómo sé yo si lo ingresé? Porque pongo mi nombre, pongo la variable nombre, Hugo. Input, captura del teclado. Entre los paréntesis yo puedo poner un nuevo string que es para indicar un mensaje en la pantalla. Lo que yo capture hasta que apriete el enter va a quedar almacenado en la variable nombre. Lo que sea. Lo que sea. Por ejemplo, si yo pongo número, y aquí es donde hay una cosa grave que ustedes tienen que aprender, ingresa número. Voy a poner aquí. ¿Qué número quiero que ingrese? El que ustedes se le antoje. Voy a ingresar el 12. Voy a ingresar el 12. Número. Ahí está el 12. Pero fíjense, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el 12 que tengo acá no es número. A diferencia de esto, miren. ¿Por qué no es número? Porque es un string. Y el string no es número. Aunque yo digite 12. Entonces tengo que tener cuidado. Cuando yo les decía que un número tenía un dibujo, un significado y un nombre. El dibujo es este. El significado son 12 pelotitas o 12 piedrecitas. Y el nombre es 12. Eso es un número. Pero cuando yo capturo directamente desde el teclado, lo que capturo es su dibujo. ¿Cómo sé yo que es su dibujo? Porque si yo quisiera decir ahora número más 5, me da error. Me dice, ¿cómo? Pero si 12 es 12, yo ingresé 12 más 5 me debería dar 17. Pero cuando lo trato de hacer, me da un error. ¿Por qué? Porque número no es entero. Número es string. ¿Cómo sé yo que es string? Porque aquí me lo está indicando. Y fíjate que números son string con las comillitas. ¿Cómo hacemos entonces la captura? Y esa es la diferencia que está acá, y eso es lo que hablamos acá nosotros, aquí en este ejercicio. Se agrega un modificador. Cuando yo quiero leer alfanuméricos,
tal cual como hemos hecho ahora. Input, ingreso, nombre. Si yo lo que quiero capturar son números enteros, entonces debo a eso agregarle int. Si yo lo que quiero capturar son reales, a esto le debo agregar float. Lo vamos a ver de nuevo. Hay número, le debería agregar yo int. Ahora capturo el 12. Si ahora le digo número, fíjese que número ahora ya no me aparece así, sino que aparece sin las comillas. Y por lo tanto ahora yo podría decir número más 5. Y ahí sí que me da 17. Y para terminar, porque esto quiero que ustedes lo manejen un poquitito nomás, la última instrucción es la de escritura, que en el fondo acá en la consola no se nota, pero cuando nosotros vamos a escribir programas sí. Si yo quiero mostrar el valor de algo, el resultado de alguna variable, debo hacerlo a través de la instrucción print. Es decir, usar print en vez de poner el nombre nomás. Print número 12. Print número más 2 o más 5, 17. Y la gracia con el print, así como tenemos en el input, el resultado de sumar 5 a la variable número es, dos puntos, es, comilla, número más 5. Fíjense, eso lo tengo en la pantalla y ahora lo ejecuto y me dice, oye, el resultado de sumar 5 a la variable número es 17. Entonces, hemos visto 3 instrucciones fundamentales, que son las que nosotros vamos a poder revisar. Son las instrucciones de asignación, la instrucción de lectura y la instrucción de escritura. Asignación usa el signo igual, un solo signo igual. ¿Y esto qué significa? Pasar el valor que está a la derecha del signo igual a la variable. Ojo, es decir, almacenar en memoria. Eso es lo que estoy haciendo. Almacenar en memoria. Después viene la lectura, que se hace a través de la instrucción input. Y esto es captura lo que se digita en el teclado y lo asigna a la variable. Y este de aquí, escritura, es print, muestra el contenido de la variable. Eso es el resumen de lo que vimos hoy día. Por lo tanto, si yo digo, por ejemplo, número igual 5, ¿qué es lo que va a pasar esto en el computador? Es que en la memoria del computador, en alguna parte por aquí, va a quedar almacenado el 5 y la variable se va a llamar número. Eso es lo que está haciendo. Obviamente que hay direcciones de memoria que nosotros ni sabemos cuáles son, pero yo sé que la variable número se llama número y está en este lugar físico. Eso quién lo sabe, el computador. Después, si yo quería capturar un dato, podría decir otro igual int input número. ¿Qué es lo que hace esto? La misma historia. Si aquí yo digitaba algún valor, a lo mejor por acá ahora quedaba otro. Y lo que yo digitara en el teclado va a quedar almacenado aquí adentro.
y finalmente el print otro, o número, lo que ustedes quieran, con mensajito. ¿Qué es lo que hace esa instrucción? Que va y toma lo que está aquí y lo muestra ¿dónde? En la pantalla del computador. Esas son las 3 instrucciones que me permiten a mí manipular esto. Ya, jóvenes, voy a dejarlo hasta aquí, porque más o menos ustedes tienen que madurar esto. No pueden llegar y tirarse de memoria, nada por el estilo.